vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Nada ni nadie podrá separarnos del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué tal? Dios les bendiga a todos. Una vez más estamos juntos alrededor de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a ir a la carta de los Efesios, al capítulo 2, y vamos a leer texto 12 en adelante, donde dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, dice él, estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. La palabra del Señor en este día realmente nos convoca una vez más y nos hace visualizar algunas cosas importantes. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, a los hermanos, y le está recordando algo muy importante, que creo que todos nosotros deberíamos tenerlo presente como iglesia, como hijos de Dios. Debemos de considerar realmente lo que hoy somos en Cristo Jesús. Él les recuerda que habían sido reconciliados por medio de la cruz, que ese sacrificio de la cruz los había colocado en un lugar importante, y eso tenían que tenerlo presente. Pero no solamente eso, Él también les va a recordar el pasado, y entonces el texto que hemos leído le dice: en aquel tiempo, es decir, en el tiempo pasado, en otro tiempo, dice, ustedes estaban sin Cristo. Y le está señalando realmente la condición del pasado para que cuando ellos piensen en ese pasado, ahora se den cuenta lo importante que es tener a Cristo en su vida y en su corazón, y cómo es esto una gran diferencia en nuestro caminar en la vida. Él le va a decir: en otro tiempo estaban sin Cristo. Y yo creo que cuando nosotros pensamos por un momento en nuestro pasado, realmente nos podemos identificar con la iglesia a la cual Pablo le está escribiendo, ¿no es cierto? Cuando miramos nuestro pasado sin Cristo, realmente era una vida tan pobre, tan mediocre, una vida donde de pronto las circunstancias presentes nos agobiaban al punto de que nos hacía perder el equilibrio, entrar en la desesperación, llenarnos de ansiedades, llenarnos de temores, llenarnos de todas esas cosas que golpean al hombre sin Dios, a la mujer sin Dios, sin fe, sin esperanza, y por lo tanto entrábamos en la desesperación, en lo que no saber qué hacer en esos momentos. Pablo les recuerda a la iglesia y les dice: ustedes se acuerdan que en el pasado estaban sin Cristo, y esa vida realmente era una vida que era triste, una vida que había perdido el norte, el rumbo, y que por lo tanto tenía muy poca esperanza en un montón de aspectos. Seguramente confusión, desorientación y todas estas cosas eran lo que ganaban en esa vida del pasado. Y todo eso encierra a esa persona, a nuestra sociedad, a nuestro mundo, esa expresión de Pablo: sin Cristo en el mundo. Y hoy nosotros estamos en una sociedad que se ha alejado cada día más de los mandatos de Dios. Una sociedad, un mundo que está sin Cristo, que no tiene a Dios en su vida, que el Dios de la Biblia no está en su vocabulario, mucho menos en su mente y en su corazón. Y por lo tanto tenemos una sociedad como tenemos, una sociedad que cada día crece el mal, crece la violencia, lo escuchamos, lo vemos, somos informados de todas estas cosas que realmente golpean y dañan a nuestra sociedad y a nuestro mundo.
Pablo recuerda el pasado de la iglesia y le dice estaban sin Cristo. Y este realmente es el problema que tenemos presente. Estamos en una sociedad, como señalamos, que no tiene a Cristo. Y el problema del hombre está allí en su corazón. El problema del ser humano está adentro de él. Necesita venir a Cristo, necesita entregar su vida a Cristo, su corazón, necesita comenzar a caminar bajo los principios y los valores que están en la palabra del Señor. Y eso seguro genera un cambio en la persona en todos los aspectos. Pablo le recuerda a la iglesia y le dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, de Dios. Le está hablando a su pueblo, pero esto es importante. Le está diciendo estaban lejos de la presencia de Dios, lejos de las promesas que Dios tenía para ellos. Pero luego dice, en segundo lugar, en el texto 13, él dice, pero ahora, y ahí marca el presente. Ahora, dice él, están en Cristo Jesús. Y esta es la gran diferencia. Cuando nosotros miramos el pasado teníamos una vida muy particular, pero ahora nos hemos acercado a Cristo cuando creemos en el sacrificio de la cruz. Recibimos el mensaje de fe, de esperanza y nuestra visión de la vida, nuestra perspectiva de vida cambió totalmente. Y Pablo también les recuerda esto. Le dice, ahora el presente de ustedes no es el mismo que tenían en el pasado. Por lo tanto, no permitan, no dejen que esos pensamientos que tenían en una vida anterior, que no era una vida cerca de Dios, que no estaba Dios presente, no dejen que esos pensamientos vuelvan, que las cosas viejas se apoderen de ustedes, porque ahora la vida es distinta, ahora está Dios con ustedes, ahora está el Señor. Ustedes han creído el mensaje del Evangelio de Jesucristo y por lo tanto la visión y la perspectiva de vida es muy distinta ahora, es muy diferente. Hay otra visión, vemos la vida de otra manera. Ahora tenemos sí una fuente de poder, de autoridad, donde ir, donde traer nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras dificultades, y allí vamos a encontrar la paz, el gozo, la esperanza. Vamos a encontrar el renuevo en nuestra vida, la visión se va a ampliar y podremos seguir adelante. Él me dice, ahora están en Cristo Jesús. Y esto es distinto, esto es diferente. En otro tiempo le va a decir él, ustedes estaban lejos. Había una distancia realmente abismal, estaban lejos, no tenían en cuenta a Dios. Caminaban a la luz de su propia razón, a la luz de su propio entendimiento, de su propio razonamiento. Pero ahora no. Ahora ustedes tienen al Señor, tienen su palabra, tienen el Espíritu Santo. Ahora pueden caminar totalmente distinto, pueden apropiarse de los mandatos, pueden apropiarse de la palabra del Señor y encontrar el renuevo, la fuerza, la estabilidad, el equilibrio que necesitamos para ir adelante en nuestro caminar de fe. El apóstol Pablo se lo recuerda a la iglesia y junto a ella a todos nosotros en este presente. Más allá de nuestro presente, de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que está ocurriendo, nuestra visión tiene que estar puesta en el Señor, porque en Él hemos creído. Ahora estamos en Cristo. No estamos solos en medio de todo esto, sino que está el Señor con nosotros, tenemos su palabra, tenemos su Santo Espíritu y por lo tanto ahora nuestro caminar es distinto. Nuestro caminar de fe es distinto. Es un caminar con lucha, sí, con dificultades, sí, pero con esperanza. Y esto hace la gran diferencia. Él les va a decir, ahora ustedes están cerca, no están lejos. Antes estaban lejos, pero ahora dice, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo que fue derramada allí en la cruz del Calvario. El gran sacrificio de la cruz, al creerlo, nos acercó a Dios, nos acercó al Padre, ese maravilloso sacrificio. Así que, estimados, tengamos presente en lo que hemos creído, tengamos presente quién está con nosotros, quién va con nosotros. Tengamos presente que no vamos solos en nuestro caminar, sino
que la presencia de Cristo es la que nos acompaña, la que nos guía, la que nos brinda la luz en nuestro caminar y por lo tanto podemos transitar seguros, aunque todo a nuestro alrededor haya inseguridad, inestabilidad, aunque todo tiemble, como dice la palabra, a nuestro alrededor, nosotros podemos vivir confiados porque nos apoyamos en Cristo, nos apoyamos en aquel que hemos creído, nos apoyamos en Él y por lo tanto podemos encontrar la paz, la seguridad y el gozo que necesita nuestra vida para ir adelante. Fíjese que en tercer lugar, Él le va a decir, porque Él es nuestra paz. En la persona de Cristo Jesús, ahora encontramos la paz. Una paz que no teníamos antes. Una paz que cuando estábamos en este mundo sin Dios y sin esperanza, también estábamos sin paz, porque no lográbamos tener esa paz que necesitaba nuestra vida. Pero ahora en Cristo Jesús, dice la palabra, y haber creído en ese sacrificio de la cruz, has encontrado la paz, y es una paz permanente. No es una paz que ha fabricado los hombres, sino que es una paz que viene de parte de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón, en el momento que hemos creído en Él. Así que demos gracias a Dios en este día por su bendita y eterna palabra, porque nos exhorta y nos anima y nos recuerda que antes estábamos sin Dios, que antes no teníamos esperanza, que antes vivíamos en una preocupación desmedida, antes no teníamos el equilibrio justo y medido porque no teníamos fe, porque no teníamos esperanza. Pero ahora la palabra nos recuerda que estamos en Cristo Jesús y eso es totalmente distinto. Ahora mora la paz, mora la esperanza, ahora está el gozo presente, ahora está el Señor Jesucristo que camina con nosotros para darnos la guía, la dirección que necesita nuestra vida aquí en esta tierra. Así que agradecidos a Dios por su palabra, tomamos nueva fuerza, nos animamos a través de su palabra y seguimos adelante confiando en aquel que hemos creído. Que Dios les bendiga ricamente. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separar.